Muy buenos días para todos. Hoy estamos en nuestra sesión 167 con el tema El pensar del corazón. Vamos a iniciar con nuestro verso. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma, con fortaleza y bondad. Bueno, en el día de hoy voy a leer yo. Ante nosotros se yergue, pues, la gran interrogación, la circunstancia de que son fantasmales nuestras intuiciones y ampliamente carente de sentido nuestra voluntad. ¿Tiene esto, no obstante, algún sentido para la totalidad de la evolución humana? Sí, lo tiene, y de gran trascendencia, por cierto. Significa que en virtud de esa circunstancia, la humanidad se ve estimulada a trascender la cognición fantasmal y a avanzar a la cognición de la realidad, a esa cognición que no se queda detenida en la observación de la naturaleza, sino que penetra en lo espiritual que tras ella se esconde. En tiempos pasados, cuando los hombres recibían con los conceptos también el espíritu, no tenían necesidad de empeñarse en la conquista del espíritu por esfuerzo propio. Hoy, en cambio, los hombres ya no poseen sino conceptos que, aunque carentes de espíritu, sí contienen el germen para abrirse paso hacia él, por lo que existe en el hombre el impulso de avanzar de la cognición abstracta hacia la cognición real del espíritu. Asimismo, desde que predomina el industrialismo carente de todo sentido implícito, hemos de buscar un nuevo sentido a la voluntad humana. Búsqueda solamente posible si nos encumbramos a una concepción del mundo que otorgue un sentido a lo que de él carece. Llamémoslo industrialismo. Ese nuevo sentido hemos de derivarlo de lo espiritual, diciéndonos, busquemos tareas derivadas del espíritu. La educación como problema social, Rudolf Steiner. Sí, bueno, lo que nos trae justamente hoy en esta lectura de reflexión, Steiner ya lo plantea justamente en varias de sus conferencias, este tema, muy hacia a la posguerra. Él plantea de que la época, o sea, estamos hablando de finales del siglo XIX, se volvió una época muy materialista. Él acá en esta conferencia trae el concepto de industrialización. Todo el tema de la industrialización conlleva a una materialización, porque el ser humano llegó a lo máximo del pensamiento materialista. Y acá plantea dos cosas. Por un lado, de que todo ese conocimiento de que hoy en día está esbozado en pensamientos abstractos, conceptos, antes eran dados al ser humano por el mundo espiritual. Es decir, el hombre sin hacer ningún esfuerzo podía de alguna manera penetrar en este mundo espiritual con su ser y, y digamos que allí le era inspirado este tipo de pensamientos. Pero va a decir que hoy en día ya esos pensamientos justamente no son dados, nos han quedado entonces como paradigmas, como dogmas del conocimiento. Y es donde dice de que ahí se vuelven conceptos, no pensamientos o conocimientos vivos, o sea que están constantemente en movimiento. Ahora vamos a entrar un poco en eso. No están constantemente en movimiento, sino que se convierten justamente en pensamientos fijos que no se mueven y es lo que se llama concepto o pensamiento. Él le llama pensamiento materialista de alguna manera o industrializado. Materialista le llama en otras conferencias y pensamiento industrializado. Y va a decir de que esta cultura que justamente se comienza a fortalecer en el siglo, a finales del siglo XIX,
justamente ve como enemigo la capacidad de la fantasía, de la intuición. Justamente este GA 296 hace parte de las conferencias previas a lo que va a ser el estudio del hombre, o sea, al curso de formación de maestros, ¿no? Me hace el Que favor es de mejorar. dos, ¿Está tanto polvo acá? un momentico, por favor, silenciemos los micrófonos para no tener que hacerlo yo. Entonces, porque me distraigo. Entonces, em, entonces él comienza a hablar justamente de estos temas, o sea, justamente allí en ese ámbito que él comienza a hablar de la educación, es cuando él parte a, digamos, de las personas a quien da esta charla, es a los trabajadores de la fábrica de cigarrillos Waldorf Astorias. Y es allí que escuchando esto, estas conferencias, un extracto del que se trae hoy, los trabajadores dicen, queremos una escuela con esos pensamientos del doctor Stein. Y entonces van y se dirigen a Emil Molt, que es el dueño de la fábrica de cigarrillos, Waldorf Astorias, en Stuttgart, y le dicen, señor Molt, queremos una escuela, nos gustaría tener una escuela con estas ideas que plantea el doctor Stein. El mismo Emil Molt siempre había querido tener una escuela para los hijos de sus trabajadores. Él ya tenía esta idea en mente, él quería tener una escuela donde justamente los niños fueran tratados de una manera, digamos, libre por un lado, pero también de que eh, tuvieran acceso a un conocimiento libre y no estuvieran limitados por lo que sería como la educación convencional. Entonces, cuando ellos les plantean esto, él dice, sí, voy a preguntarle al doctor Steiner y le pregunta y Steiner dice, si usted puede sostener, o sea, tener el dinero para poder hacer esto posible, eso es posible. Y ahí comienza la iniciativa. Eh, pero estas conferencias justamente llamadas GA, ¿sí? Estas conferencias que son anteriores al curso, digamos, al que conoce como Estudio del Hombre, que son tres grandes cursos, el de la mañana, la tarde y la noche. La gente solamente a veces se queda con el curso, eh, el curso de la mañana, porque en español las tres cursos son separados, ¿sí? Cuando son un solo compendio, es un solo volumen, ¿sí? Las 14 conferencias de la mañana, las 14 conferencias de la tarde y las conferencias de la noche que se llaman, las primeras se le ha dado el nombre, toda la obra se llama El Estudio del Hombre, eh, pero esas conferencias de la mañana justamente se han llamado El Estudio del Hombre, las de la tarde Metodología Didáctica y las de la tarde-noche Coloquios Pedagógicos. Y yo siempre digo hay que leer las tres obras. No basta leer meramente la primera parte, que es todo lo que, donde él describe cómo se desarrolla antropológicamente el ser humano en sus tres dimensiones, física, anímica y espiritual, sino que hay que traer las conferencias de la tarde y las de la noche, porque haciendo cruce entre ellas se nos va abriendo como el abanico de lo que él quiere decir, porque son complemento. Pero generalmente uno no, la gente no lo hace. La gente, muy pocos han leído metodología didáctica, digamos, en ese rigor que requiere el ejercicio pedagógico. Y a veces mucho menos estas conferencias previas que anteceden a este curso de formación y las posteriores, porque él no terminó allí con el estudio del hombre. Hay varias GEAD compiladas de conferencias donde justamente él profundiza en este aspecto. Pero acá lo que importa es que en esas conferencias previas y también en el mismo curso de la mañana de este estudio del hombre, él plantea el gran reto que tiene la educación justamente contemporánea, contemporánea a su época, es decir, no quedarnos en la tradición de los paradigmas y de los dogmas de, digamos, del conocimiento. Y él va a decir que allí, cuando solamente accedemos a esos paradigmas, a esas teorías,
ahí ya no puede haber más conocimiento, porque se nos está entregando es un conocimiento que se adquirió, pero no un conocimiento que tiene movilidad. Y aquí donde le da duro, digo yo, a su época, a ese pensamiento de su época, porque va a decir justamente muy al principio de este estudio del hombre y al final, o sea, en la primera conferencia y en la última conferencia va a decir justamente que el ser humano tiene, o sea, no puede quedarse con la imagen peyorativa, degradante de la imaginación, de la capacidad intuitiva. Porque si no accedemos a esta capacidad imaginativa, inspirativa e intuitiva, el ser humano no va a poder crear más conocimiento. O sea, no vamos a poder movilizarnos en la construcción de un nuevo conocimiento. Y va a decir que desde ese punto de vista, lo dado ya está dado, o sea, no tenemos que hacer ningún esfuerzo en todos estos paradigmas y teorías del conocimiento, que lo nuevo va a depender de que nosotros justamente nos esforcemos en adquirir ese nuevo conocimiento. Y ahí es por eso cuando cierra el curso de la mañana, va a hablar nuevamente de la importancia de la capacidad imaginativa. Y va a decir que el maestro, entre otras dos virtudes más, debe esforzarse justamente en desarrollar su capacidad imaginativa. Porque dice, a lo que él sabe, a lo que él conoce desde esa experiencia del aprendizaje, de un saber, él debe impregnarle una capacidad imaginativa para que ese conocimiento se vuelva vivo. Ahí es cuando ese concepto de que vivo cobra un sentido importante. Ahora vamos a mirar qué es esto, porque justamente estos ejercicios que estamos viendo, los fundamentales o los principales, como les llamo yo, paralelos a la meditación, es justamente lo que nos va a permitir que ese conocimiento, esa capacidad de conocer sea móvil. Es lo que estamos viendo con el control del pensamiento, el control de la voluntad y el control del sentir, que son los que hemos visto en el orden que Él los da. Y vuelvo y menciono que ese orden en que Él los da tienen que ver con la forma en cómo ahora los chakras deben despertarse. ¿Sí? Recordemos que él plantea de que es así de hecho. La humanidad antigua comenzó a desarrollar sus chakras desde el chakra raíz hasta el chakra corona, o sea, desde la base hasta acá. Y que esa capacidad de ir despertando estos centros energéticos o chakras pudo permitir que el ser humano tenga un cerebro como hoy en día lo tenemos, este cerebro conformado anatómicamente como lo tenemos y que nos permite justamente la capacidad del pensamiento lógico, de la capacidad de los pensamientos formales, como se llama también, ¿cierto? Lógico-formales. Pero dice que allí ahora ya eso está dado y es donde me mencionaba que justamente la incorporación cada vez más del cuerpo vital dentro de la estructura del cuerpo físico es lo que permite la conformación del cuerpo como lo tenemos hoy en día. Pero que justamente ahora ese cuerpo etérico o vital comienza a separarse de manera natural nuevamente porque ya cumplió su función. Es decir, ya el organismo humano físico llegó a su máximo de desarrollo. Y ahora cuando ese cuerpo vital cumple la tarea de formar órganos, en este caso toda la estructura del cuerpo físico, él va a comenzar a separarse. Es donde veíamos que entonces el ser humano va a comenzar a tener inconscientemente un acceso al mundo espiritual, porque el primer ámbito del mundo espiritual es el cuerpo etérico, es el cuerpo de vida. Y allí en ese cuerpo etérico justamente están, entre otras cosas, el mundo de los pensamientos. Entonces, el ser humano va a comenzar a acceder a estos mundos sin estar preparados. Yo siempre lo comparo, nos vamos en un bus, nos quedamos dormidos y de pronto terminamos en un sitio que no es muy agradable. En Cali, por ejemplo, sería la Galería de Santa Elena. Uno se despierta en medio de eso, en medio del alboroto,
del bullicio, de las ventas, no está, estéticamente es feo, sí, hay mucha basura, hay mucho mugre, entonces uno dice, wow, ¿dónde estoy, no? Entonces, más o menos esa experiencia es lo que va a comenzar a acontecernos. Después quiero traer una imagen que está en el Apocalipsis, que justamente habla en imágenes de este momento en que el ser humano comienza justamente a atravesar eh, este mundo de lo espiritual. Y por eso, entre otras cosas, parte, digamos, de las afecciones que cada vez se vuelven como una pandemia mentales, se deben a eso, a que estamos atravesando ese umbral y no nos damos cuenta. Ayer que tuve que, bueno, ayer en la madrugada del domingo, lunes, que estuve en urgencias con mi papá. Afortunadamente estaba relativamente solo, pero me llamó la atención ver dos mujeres dementes, locas que llama uno. Una ya loca hecha y derecha, como diría, que se ve que ha llegado allí desde la calle, la ha llevado la policía. Una mujer ya adulta, 40 y tantos años, y una chica joven. Y bueno, yo no puedo evitar no dejar de ser psicólogo, ¿no? Ahí comienzo a hacer observación de campo, ¿no? Ver este estado en que comienzan a lo que llaman delirios, a hablar de cosas, pero en estos delirios es como si ella hablaran con seres. Inclusive una de ellas, la mayor, hablaba en un lenguaje, en otro idioma, obviamente irreconocible. Yo no identifiqué ni inglés, ni alemán, ni polaco, ni ruso, ni chino. Era un idioma que ella, con el cual hablaba con alguien, ¿sí? Con otros seres allí. Bueno, y ahí uno ve, bueno, dice, sí, pues es parte de su delirio, pero más allá, ¿qué hay allí? ¿Con quién es que está hablando? ¿Con qué seres se relaciona? ¿Sí? ¿Realmente es eso meramente el concepto de delirio? ¿O ese delirio que le llamamos así es la relación que está teniendo con seres que no están en este plano físico terrenal, sino en otro plano? Bueno, una cantidad de preguntas se mueven allí, ¿cierto? Pero esto va a ser mucho más frecuente y por eso hay un avasallaje de alguna manera de ansiedades y de angustias que los seres humanos sienten hoy en día y que de pronto no saben de dónde vienen. Entonces, Steiner nos plantea que ahora debemos hacer justamente un desarrollo consciente. Por eso le coloca casi como una obligación imperante justamente el desarrollo de la capacidad imaginativa. Y parte de eso requiere de estos ejercicios. ¿Se acuerdan que muy al principio de este curso yo mencioné que cuando uno quería, a veces uno le quiere preguntar a alguien cómo va en su camino de desarrollo espiritual? Para mí la pregunta sería, ¿cómo vas con los ejercicios fundamentales? Esa sería la pregunta. Más allá de cuántas obras has leído, cuántos cursos has dicho, cuántas formaciones has hecho. Eso está muy bien, por supuesto. Ese es el primer camino, el primer escalón que uno podría hacer dentro del conocimiento de la antroposofía o de la ciencia espiritual antroposófica. Pero más allá de ello, porque también lo he visto de perder, así como vi estas dos mujeres de mentes comunes, muy, vea que eran de clase muy humilde las dos. Eh, También he visto en el mundo antroposófico gente perder la chaveta, o sea, enloquecerse. Porque si uno no hace una digestión de estos conocimientos, y una forma es el arte, por eso siempre en los cursos antroposóficos hay arte, debe haber arte, porque es una forma de digerir, y no es cualquier arte. Se da una conferencia, debemos hacer una actividad artística que ayude a digerir lo que se ha trabajado. Por eso nosotros aquí en este curso hacemos siempre algo de arte, euritmia o dibujo de formas. Y esa euritmia y ese dibujo de formas justamente es lo que permite comenzar a digerir. Entonces, entonces en este sentido, eh, Steiner nos está diciendo de lo que justamente lo que tenemos que hacer es comenzar a desarrollar esta capacidad imaginativa que a la vez se vuelve triple, porque es capacidad imaginativa, inspirativa e intuitiva,
¿sí? Es decir, en ese sentido, em, son estos tres elementos eh, que, que debemos desarrollar. Y justamente estos ejercicios que estamos nosotros practicando de alguna manera, o dando las bases para su práctica, para decirlo más exactamente, justamente lo que permite es que se genere una flexibilización en ese pensar lógico, eh, lógico matemático o lógico abstracto, y justamente es donde viene el control del pensar, el control de la voluntad y el control del sentir. Y cuando lo hacemos, justamente ello permite, todos estos tres nos van a permitir justamente desarrollar la capacidad imaginativa, no solamente el ejercicio del control del pensamiento. Y ahora vamos a mirar, a introducir este nuevo ejercicio que es el cuarto, que es justamente el control del sentimiento, el control del positivismo o el positivismo como tal. Y justamente Steiner nos va a describir en este ejercicio que cuando nosotros entramos en la capacidad de juicio, esta capacidad que tenemos, que es dada con base en el pensamiento lógico formal, tenemos una capacidad de crítica. Y él nos va a decir que esta capacidad crítica, pues es importante, no podemos renunciar a ella. Pero él habla de la capacidad de crítica de alguna manera constructiva, que se llama hoy en día. Es una capacidad de crítica objetiva, porque también tenemos la capacidad de crítica que es una capacidad de crítica que podemos llamar no constructiva o negativa. O sea, hay veces nos habituamos a criticar por criticar, o sea, es una tendencia de la naturaleza humana, criticar por criticar. Entonces, en este sentido, Steiner hace una diferencia entre la crítica, que sería no objetiva, digamos, el vicio de criticar, el mal hábito de criticar por criticar, con esta capacidad de pensamiento lógico formal, y él va a hacer una diferencia de la capacidad del ser humano de hacer una crítica sobre una situación particular objetiva. Él dice que a esa capacidad de crítica objetiva o positiva no podemos renunciar. Y va a describir que esta capacidad de crítica nos permite, por un momento, en general, ver los errores, ver lo que no está bien, ver lo que no está completo. Siempre la capacidad de crítica nos va a permitir identificar o lo que es negativo, o lo que no está completo, o lo que le faltaría. ¿Sí? O sea, el error inclusive. Él va a hablar de que la capacidad de crítica nos va a permitir ser muy sensibles al error. Pero acá es donde él va a decir que a esa capacidad de crítica objetiva, positiva, en el sentido de que estamos viendo justamente el error, lo que falta, lo que no se hizo. Él dice, sí, eso no podemos renunciar a ello, pero ahora justamente a eso que mi capacidad de juicio crítico constructivo está observando, está percibiendo, debo anexarle la cualidad del positivismo, que no es otra cosa que ahora preguntarme, y bueno, ¿y qué hay detrás de esta situación? ¿Qué es lo que hay detrás de esta situación que se me presenta en este instante? Listo, aquí hay un error, aquí hay algo que no es muy, digamos, se ha quedado a mitad de camino, esto le faltaría algo. ¿Qué positivo hay detrás de eso? ¿Qué es lo que me permite ver? ¿Qué posibilidades hay detrás de esa situación que mi juicio crítico, objetivo, me está llevando? Y aquí es justamente donde se hace mucho más claro, porque venimos con estos tres ejercicios anteriores, y ahora en el positivismo, justamente Steiner nos dice, si yo desarrollo la capacidad de ver lo que hay detrás de lo que mi capacidad crítica objetiva me está anunciando, me está develando, yo al desarrollar una capacidad de ver a través de estos hechos, qué positivo, qué posibilidad tengo de desarrollar algo nuevo, o sea, de percibir algo nuevo desde mi pensar, de
No quedarme con el sentimiento de rechazo, de antipatía frente al hierro, al error, de lo que estoy observando, percibiendo. Se va a movilizar ahora mi voluntad, tratando de encontrar un aspecto totalmente nuevo, nuevo para poder transformarlo. Es decir, eso me permitiría poder movilizarme. Si yo cometí un error, si esto se estancó, si aquí no avanzamos, esa capacidad del positivismo me va a permitir flexibilizar mi pensar, flexibilizar mi sentir y movilizar mi voluntad para encontrar ahora lo nuevo que debo hacer. Porque en la primera cualidad, que la cual no tenemos que hacer ningún esfuerzo, que es la capacidad de crítica objetiva, ahí me quedo en eso. Me quedo en el lamento, me quedo en la crítica, no avanzo, ¿sí? Y se vuelve algo que nos constriñe y nos ata, no nos permite avanzar. Pero si yo desarrollo esta capacidad de, de positivismo, justamente flexibilizo el pensar, flexibilizo el sentir y mi voluntad se moviliza a crear algo nuevo a partir de la crítica objetiva. Y obviamente también nos sirve para poder saber si mi crítica es objetiva o si mi crítica es, pues llamémosle no objetiva. ¿Sí? Es decir, es una crítica que se queda solamente en el vicio de estar justamente criticando por criticar, ¿sí? Porque eso también lo vemos hoy en día, ¿no? Eh, y eso lo vamos a anexar dentro de 8 días con la apertura del pensamiento. Porque él va a decir tanto el positivismo como la apertura del pensamiento. Obviamente ya hemos hablado de los 3 ejercicios iniciales: control del pensar, de la voluntad y del sentir. Le van a permitir al ser humano acceder a un nuevo conocimiento. Solo de esta manera el ser humano, con la capacidad de dirigir su propia voluntad, él va a poder ahora acceder a la conformación de un nuevo conocimiento. Solo de esta manera se puede desarrollar el acceso al nuevo conocimiento, es decir, a la ciencia espiritual. Y estos ejercicios son muy importantes porque si no desarrollamos, por eso yo le llamo los fundamentales o principales, porque si no desarrollamos esto, nosotros no podemos justamente acceder a ese mundo espiritual si no hemos flexibilizado todo nuestro ser con estos ejercicios fundamentales. Pero ya el simple hecho de flexibilizar nuestra entidad humana, pensar, sentir y voluntad, de tener una capacidad de ver detrás de lo que nuestra crítica objetiva nos devela y tener, como vamos a mirar dentro de 8 días, una apertura del pensamiento. Sin esto nosotros no vamos a poder tener acceso al conocimiento de lo nuevo. Es decir, las cosas van a seguir siendo como están. Los seres humanos van a seguir siendo los mismos. Las situaciones las vamos a seguir juzgando con nuestros prejuicios, no con un juicio objetivo. ¿Sí? Aquí es donde comienza justamente eh, el acceder a ese mundo del conocimiento. Y justamente esto lo vamos a volver a mirar dentro de 8 días. Aquí es donde aparecen estos 3 grandes sentimientos de la duda, del miedo y duda, miedo y odio. ¿Sí? Es decir, donde aparecen estos aspectos que hoy en día nos impregnan tanto y que son los sentimientos que están dirigiendo el mundo, de alguna forma a través de los grandes dirigentes del mundo. Uno ve que en todos sus discursos hay estos 3 aspectos: un discurso que conlleva el odio, un discurso que conlleva la duda o un discurso que conlleva el miedo. Y eso está allí permanentemente, no solamente en los grandes líderes de la humanidad, en nuestras propias relaciones interpersonales, en lo básico. Están estos 3 aspectos, una y otra vez. Y justamente allí es donde el mal obra y justamente lo hace para impedirnos que penetremos en el mundo espiritual de la manera adecuada. Entonces, este ejercicio del positivismo implica justamente tratar de ver, de develar detrás
¿Qué hay detrás de esa crítica objetiva? ¿Qué hay detrás de ellos? Inclusive, ¿qué hay detrás de la crítica subjetiva o no objetiva? ¿Sí? Podemos llamar de la crítica positiva, constructiva, o de la crítica deconstructiva, negativa, porque en lo primero me permite movilizarme, bueno, ¿y esto qué posibilidades hay a partir de esto? Listo, ya está el error. Nuestros abuelos decían, no hay que llorar sobre la leche derramada. Bueno, listo, ya está el error, ya lo reconocimos, ahora ¿qué vamos a hacer con él? Hay que ser proactivo frente al error, no hay que quedarse allí como la mujer de Lot mirando hacia el pasado, porque es una imagen bien arquetípica. Los arcángeles le dicen, no mires atrás, huyan, no miren atrás. Y ella cae en la tentación y mira y queda convertida en estatua de sal. Eso nos pasa justamente cuando nos quedamos anquilosados en el pasado, cuando nos quedamos anquilosados en la crítica, bien sea objetiva o bien sea no objetiva. ¿Sí? Es decir, en ambas situaciones, si nos quedamos solamente con la mirada allí fija, nos quedamos paralizados, nos quedamos convertidos en estatuas de sal. Y en ese sentido, poder concentrarme, ¿qué de nuevo hay? ¿Qué nuevo hay? ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué positivo hay detrás de todo esto? Entonces me permite justamente la flexibilización y poder develar con mi pensar algo nuevo que con mi voluntad puedo acompañar en un qué hacer, en una modificación y una corrección del error. Y cuando es una crítica negativa, no objetiva, deconstructiva, pues debo mirar hacia adentro de mí. ¿Qué es lo que me está llevando a ser crítico? De qué es donde van a aparecer estos sentimientos que mencionamos, ¿cierto? Hay envidia, hay miedo, hay inseguridad, tantas cosas que pueden haber detrás de una crítica deconstructiva. Pero me estaba adelantando aspectos de mi propio ser y ahora el positivismo es, bueno, ya lo identifiqué y ahora ¿cómo lo puedo transformar? Cuando llego al origen de ese sentimiento, del miedo, de la inseguridad, eh, de la envidia, qué sé yo, cualquiera de esos sentimientos que se puede mover detrás de nosotros. Y justamente esto es el nuevo conocimiento. Ahí estamos accediendo justamente a la construcción de ciencia espiritual, dirigida hacia el mundo externo o dirigida hacia mi propio mundo interior. Eh, y claro, podemos hacer muchos ejercicios. Steiner plantea frente a uno de los tantos ejemplos que él da, que hemos mencionado acá, cuando hablamos del positivismo en el pasado, que hay una leyenda persa que Steiner retoma frente a este ejercicio. Y es que Cristo va caminando por un sendero con sus discípulos y encuentran un perro en estado de descomposición avanzado. Y como es lógico, todos los discípulos se tapan sus narices y rehuyen de lejos de este animal que está en descomposición. Pero el Cristo se acerca al animal, se acuclilla y se queda observándolo. A la distancia, los discípulos no entienden qué es lo que está haciendo el maestro viendo un perro putrefacto. Que el Cristo al levantarse dice, qué dentadura tenía tan bella ese animal. Es decir, es una historia, una leyenda persa, ¿cierto?, del Cristo sobre este hecho de cómo justamente en el cristianismo se nos enseña también estos ejercicios de alguna manera fundamentales. Eh, Y Steiner lo retoma porque sí, es cierto, hay que reconocer que el perro está en descomposición. Si no lo reconociéramos, algo estaría fallando en nuestra mente, algo estaría enfermo en nosotros, ¿sí? Que estar al lado de un animal en descomposición y yo ni inmutarme. No se trata de eso. Pero detrás de ese animal en descomposición, ¿yo qué puedo percibir ahí de positivo? Y en esta leyenda nos dice, algo tiene que haber. Sí, y Jesús justamente dice, qué dentadura tan bella tenía este animal. ¿Sí? Y podría uno decir qué estructura ósea tan perfecta, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Qué sé yo. Eh, pero poderlo ver, poderlo percibir.
Y así podemos hacerlo de muchas formas. Yo alguna vez también en el pasado comenté esa experiencia, donde yo venía una vez con mis suegros y mi esposa de pasar un día en el campo y llegamos a un sitio llegando a Amaime, se llama justamente en el crucero de Amaime y la vía que conduce a Santa Elena. Ahí siempre en ese sitio ha habido muchos accidentes desde que yo soy niño. Y ahí saliendo había justamente un accidente. Se eh, habían accidentado dos personas, uno en una moto y otro en una bicicleta. Y claro, cuando yo veo, claro, hay trancón, los carros no se mueven, todo está lento, y digo, pero es que es lo mismo de siempre en este sitio. ¿Cuándo será que algún político le va a dar por solucionar este problema de acá? Y yo me escucho, la lora, ¿no? Yo escucho a mi lora interna parloteando en un discurso negativo, una crítica, sí, era objetiva, pero yo estaba pasando de castaño oscuro, porque yo seguía en la melancolía de que ahí siempre habían accidentes que desde niño, cuando yo me escucho y me digo, espérate, espérate, ejercicio del positivismo, miremos a ver, detrás de este drama que están viviendo estas personas que se han accidentado, ¿qué hay de bueno? Entonces ya mi mirada cambia y comienzo a observar con mucha conciencia hacia un lado, hacia el otro, y lo primero que percibo es que hay un policía dando vía allá a un lado y el otro policía dando vía al otro lado como se pueda para que la gente pueda pasar. Están además coordinados. Pasan estos y están muy coordinados, ¿cierto? Es lo primero que percibo. Luego veo que ahí están las ambulancias, las dos, los heridos están siendo atendidos, están ya en una camilla, están siendo introducidos dentro de la ambulancia ambos. Y veo cómo hay personas que uno dice, no te preocupes, yo cojo tu morral y la bicicleta, le quitan la bicicleta, entonces ya alguien se preocupó de iba a quitar la bicicleta y el morral al otro. Y el otro también le levantaron la moto. Y bueno, es decir, hubo personas que quizás los conocían, que eran de allí de la zona, y se activaron justamente a cuidar sus pertenencias. ¿Sí? Y sí, yo le digo a tu mamá, yo aviso, sí, es decir, inmediatamente cambió. Porque sí, el hecho es que sigue, no, eso no se ha solucionado, siguen habiendo accidentes ahí, si no a diario, semanalmente, ¿sí? Pero la cuestión es, ¿puedo voltear esto? Si yo me coloco en el ejercicio consciente del positivismo, puedo cambiarlo, puedo detectar otras cosas a partir de sí, del error mismo, que es un error, no sé cómo llamarle, político, de falta de voluntad, qué sé yo, sí, sigue estando, pero puedo ver lo otro que emerge de allí. Entonces, en este sentido, el positivismo nos puede llevar justamente a darnos una posibilidad, no solamente de acceder a darnos cuenta, y allí es cuando este darnos cuenta comienza con la construcción de este nuevo conocimiento. Y, y son cualidades muy importantes para acceder justamente al conocimiento de los mundos superiores. Bien, quiero dejar allí, creo que aquí eh, Lisbeth dice, es muy difícil no solo sostener, sino realizar los propios ejercicios. El tema de la mente es duro, pero a la vez es una oportunidad de ver tu mente de frente. Sí, realmente no son ejercicios fáciles, aunque aparentemente, muy al principio, uno cree que son ejercicios muy sencillos. Y justamente aquí es donde está la trampa en que uno cae, ¿no? Uno considera que son muy sencillos, primero de que no son importantes, porque siempre uno piensa de que hay que hacer algo mucho más complejo para acceder al conocimiento de los mundos espirituales, en este caso, pero acá la cuestión es que son ejercicios muy sencillos, pero justamente lo difícil está en sostenerlos, poder sostenerlos. Después de las 2, 3 días, sostener el ejercicio. Y ahí donde está justamente el desarrollo de mi ser. Yo me coloco realmente con toda mi esencia, pensar, sentir y voluntad, justamente en poder conquistar estas 3 esferas de mi alma, estas 3 dimensiones de mi alma y renovarlas de una manera nueva. Y ahí comienza el camino. Y cuando yo decía un poquito, a veces un poquito como sorna, cuando digo, bueno,
Cuando te encuentras con alguien que está en antroposofía, no le preguntes cuántos libros ha leído, sino cómo van tus ejercicios fundamentales, ¿sí? Porque ahí está la cuestión, ¿sí? A veces nos escudamos detrás solamente de leer, 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 y todas las obras de Steiner, todos sus libros y todas sus conferencias, sus GA, pero no es suficiente, ¿sí? No es suficiente porque ahí, y es donde dice Steiner, comienza el peligro de la antroposofía. Está bien, la ciencia, todo el conocimiento de la ciencia y abordarlo de la manera como la ciencia nos ha enseñado, que es con el pensamiento lógico formal, ok, ahí es válido. Pero cuando accedemos de la misma manera a la ciencia espiritual, estamos matando, estamos introduciendo un veneno al mundo espiritual con estas formas. Eso lo vamos a mirar más claramente dentro de 8 días y dentro de 15 días, porque ahí estaríamos cerrando este curso, espero, ¿sí? Poderlo estar cerrando dentro de 15 días. Bien, Jorge. Buenos días, maestro, ¿cómo le va? Desde la clase pasada, en una explicación se me quedó, es referente, tú hablaste de que en el camino a la realización le entregaba uno a la esfera lunar una información en la noche, cuando la realizas, como que hay un intercambio de información en la esfera. Y yo estuve leyendo un texto que me mandó Oscar y hablaba precisamente que la teosofía se había quedado en la esfera lunar y que con la antroposofía llegábamos a la esfera, ya consideramos la esfera de Sol-Saturno. En ese sentido, en ese camino de poder entrar a esa información, ¿podrías explicar algo? ¿Me explico? Sí, 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 es claro. Sí. Miremoslo de esta manera. Cada vez que yo accedo al mundo del sueño, yo hago una retrospectiva totalmente inconsciente. Es decir, yo comienzo a ver todo lo que he hecho durante el día y los días precedentes, ¿cierto? Em, ¿Cuál es el peligro de esto, o más bien la posibilidad que tenemos desarrollando estos ejercicios? De que no nos quedamos solamente con la mirada como la mujer de Lot, mirando el pasado, porque ahí tenemos un peligro. Cuando yo conscientemente hago este ejercicio, que está por un lado relacionado con la voluntad, con el control de la voluntad, que es la retrospectiva, yo puedo quedarme solamente mirando mis errores. Y eso es un problema, porque si solamente miro mis errores, pues voy a entrar en una crisis depresiva, de, digamos, de aplastamiento, porque ¿qué más hago, cierto, con ello? Por eso cuando tanto Adán como cuando Caín cometen sus errores, el Dios Padre justamente pues les ayuda a reconocer, porque hay un acto de conciencia que ellos deben reconocer cuál ha sido su error. En ambos hay un diálogo, ¿no? Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes de mí? Así es. ¿Sí? Y después le va a preguntar a Caín, 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 ¿dónde Ve, está tu hermano? ¿qué pasó con Caín? Hay un micrófono abierto. Mm. eh, Caín, Caín, ¿dónde está tu hermano? Esta pregunta, justamente la pregunta de la conciencia, de eso que sería llevarlo al reconocimiento del hecho. Pero cuando ambos se sienten aplastados por la culpa, en tanto Adán como Caín, aquí viene digamos, lo que uno siempre dice, bueno, pero ¿por qué él lo premia? ¿No? ¿Y qué va a hacer de Caín? Él cae aplastado por el peso de la culpa cuando se enfrenta a las consecuencias de sus actos. La sangre de tu hermano clama desde la tierra hacia el cielo. Entonces ahí es cuando Caín dice, oh, ¿qué va a hacer de Caín? Sí, ahora todo el mundo sí va a buscar venganza de alguna manera. Y él dice, no, el que mate a Caín será 7 veces culpable. Y lo marca para que sea identificado con un rayo, lo marca en su frente. Justamente es una imagen arquetípica del pensamiento de la capacidad del juicio abstracto, o sea, el pensamiento lógico formal. ¿Sí? Marca esto, esta capacidad de poder llevar a esto, porque justamente Caín allí puede con este juicio crítico darse cuenta
bueno, ¿y por qué Dios es que a este que lleva hierbitas y toda la cosa lo tiene de principal y yo que le llevo mis animalitos y mis cosas, a mí sí no me trata igual? ¿Sí? Eso es lo que hace que en él se despierte el sentimiento de rabia y de envidia y de odio que lo va a llevar a asesinar a su hermano. Pero justamente ahora, este premio, esto que parece un premio, ¿cierto? Que no lo exonera, porque no es una exoneración de su yerro. Él le dice, tendrás que vivir errante. Es su consecuencia. Pero lo manda ahora que con esta capacidad de juicio racional, él pueda edificar el mundo en el que ha sido colocado. Y de toda esta estirpe de Caín van a nacer las artes y los oficios. Porque el tataranieto de Caín, que va a ser Tubal Caín, es el que le va a ayudar a Salomón a construir justamente el templo de Salomón. Ahí hay toda una línea, pero no quiero entrar en eso, ¿cierto? Ahora, solo lo menciono. Pero justamente acá es donde yo, en esa capacidad, por eso el ejercicio de retrospectiva, generado hacia, digamos, conexo al ejercicio del positivismo, me va a permitir decir, ok, a ver, esto pasó, ahí encontré un error. Y ahora, con el ejercicio del positivismo, ¿y ahora qué puedo hacer? Ahora, ¿cómo lo reparo? Ahora, ¿cómo soluciono esta situación que ha dejado mi error? Si es que he dejado una situación, ¿sí? ¿Cómo lo puedo hacer? Y allí justamente, porque no es abstracto tampoco la solución, ¿qué debería hacer? Pero es cuando encuentro justamente lo positivo detrás del error. No es que diga, ah, sí, lo tengo que reparar y al otro día lo voy a reparar muy técnicamente, no se trata de eso. O pedir disculpas. Ay, sí, te pido disculpas por la forma como te traté ayer. No es meramente eso. Sí, eso hay que hacerlo porque socialmente está bien. Pero más allá de eso es poder ver, ajá, ¿y acá qué positivo hay de esto? ¿Qué es ¿Qué lo es lo beneficioso beneficioso que que puede puede surgir surgir de de esto? esto? Y ahí Y ahí entonces es cuando surge la acción coherente, que es guiada justamente en este reconocimiento desde el pensar, pasamos a la voluntad. Entonces, en ese sentido, es lo que entregamos ahora al mundo espiritual, porque en la esfera de la luna dejamos los hechos como son, no hay nada que hacer. Los hechos son los hechos, ¿sí? Ahí están colocados. Pero justamente cuando yo lo puedo trascender, yo ya elevo, porque aquí es donde Steiner nos coloca la palabra elevar el hecho a un nivel muy, muy superior. Entonces, aquí ya en las otras esferas, yo puedo entregar algo a los seres espirituales. Pero el trabajo previo está en la vida. Por eso la retrospectiva, desde este punto de vista, como lo estamos viendo hoy, me permite justamente volver sobre mis hechos y poderlos enmendar con este positivismo. No es el enmendamiento abstracto, técnico. Ay, sí, te traté muy mal ayer, discúlpame, no se trata de eso. Sí, eso hay que hacerlo, por supuesto, vuelvo y lo digo, pero es en el ejercicio del positivismo, ajá, ¿y qué puede surgir de esta experiencia? Por más negativa, catastrófica que haya sido, ¿qué puedo aprender de esto? Y allí lo coloco en una acción concreta. ¿Sí? Ejemplo. Y les voy a decir algo un poco, les voy a compartir un hecho íntimo de la institución nuestra. En alguna ocasión se hizo algo que llevó a un error, que llevó a una pérdida económica muy significativa. Casi en esa época eran como 800 millones de pesos. Eso es catastrófico para una empresa, ¿cierto? Y bueno, en el ejercicio retrospectivo, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Pues todo este equipo se dio a la tarea de preguntarse qué fue lo que pasó. ¿Dónde estuvo el momento en que el mal se introdujo, donde el hierro se introdujo? Y esa retrospectiva conllevó a analizar una serie de aspectos. O sea, ¿qué fue de todo lo negativo, lo positivo que podemos sacar? Pues bueno, este tipo de cosas no pueden seguir siendo así. No podemos seguir construyendo de una manera totalmente tropical, como selva tropical, que va surgiendo todo ahí de manera por generación espontánea, ¿cierto? Entre comillas, ¿no?
No podemos, porque las selvas tienen su lógica también, ¿no? Por eso digo que como todo está ahí mezclado, ¿cierto? La mala hierba con la buena hierba y todo está ahí reunido, en ese sentido hablo de selva tropical. Entonces, ahora yo justamente veo detrás de ese juicio crítico objetivo qué positivo puede surgir. Y entonces, uno de los aspectos a lo que se lleva es, bueno, esto no puede seguir siendo así. No pudimos seguir creciendo de una manera como selva tropical, o sea, en mi forma de decirlo, ¿sí? Sino que tenemos que acceder a una forma organizada de crecimiento. Y eso técnicamente se llama un plan de infraestructura. Tenemos que tener un plan de infraestructura, porque nada puede seguir siendo así por generación espontánea, por la necesidad planteada, sino que hagamos un plan. Eso fue uno de los tantos aspectos que generó ese ejercicio, porque nos habíamos podido quedarnos en el juicio crítico negativo y hecho en la culpa. Sí, nosotros, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, y tome, y tome, y tome. No, pues nada, ahora busquemos a los culpables. No faltó el que digo, las cabezas tienen que rodar. Los pobres de aquellos que habían tomado, porque habían sido personas que hasta ese momento habían, digamos, administrado muy bien la institución. Pero también es importante en qué momento nos dormimos. ¿Cuál fue el momento en que nos dormimos para que pasara eso? Y desde ahí plantear una posibilidad constructiva y movilizarnos hasta allí. Y desde ahí entonces sostengámonos desde esa conclusión a la que hemos llegado y cómo podemos realmente dirigirnos de una manera constructiva aquí en adelante. Bueno, es un ejemplo en la vida, digamos, grande, cómo puede ser la retrospectiva de una manera positiva y cómo no quedarnos anquilosados en el peso de la culpa que nos aplasta y nos paraliza. O comenzamos justamente creyendo que cortando las cabezas de los que son culpables se soluciona el problema. Pues sí, entre comillas, ¿no? Pero en la base no. Y mire que eso nos permitió justamente crecer, nos ha permitido crecer y nos ha permitido tener un poco más, digamos, en orden el crecimiento de la institución. ¿Sí? Sí, es decir, es un aprendizaje con todos los hierros que pueden surgir a partir de allí en el mismo ejercicio, ¿no? Volver a recordar, no, Vere, porque a veces queremos hacer selva tropical, espera un momentico, aquí hay un plan de desarrollo, no podemos aquí, sí, es volver a centrarnos en el objetivo. Eso mismo, como ejemplo que pasa en la vida concreta, pasa en el mundo espiritual. Y es cuando yo le quito, le robo el secreto al hierro, ¿sí? Con el ejercicio del positivismo, y yo ya tengo algo que, porque llego, si no lo hago, llego con las manos vacías a las esferas siguientes del mundo espiritual, a la esfera de Venus, de Mercurio, del Sol, de Marte, de Júpiter, Saturno, llego con las manos vacías. Pero si hago este ejercicio previo, cuando llego allí, yo ya tengo algo para ofrendar a estos seres que están allí. Y con esa ofrenda ellos van a poder voltear el destino en el futuro, no el ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, sino que ahora con ese ejercicio que yo he hecho, ellos lo toman y ahora se puede voltear de una manera diferente la reparación en las siguientes encarnaciones sobre el hierro que yo he cometido en una vida. Y puede ser distinto, rompo la cadena del ojo por ojo, mano por mano, pie por pie, esas cosas que dicen que son más largas, ¿no? Entonces, cambio el sentido del karma en ese sentido. Entonces, miren hasta dónde nos lleva esto, ¿no? Hasta el sentido del verdadero perdón, pero aquí vemos un aspecto de cómo acceder a eso. No podemos acceder al perdón si no he desarrollado mi capacidad del positivismo, entendida en este sentido, ¿no? No es el positivismo de ser iluso, todo va a salir bien, sí, 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 ¿no? Éxito, vamos a tenerlo, ¿no? Adelante. No, eso implica realmente una ejercitación. No se da de manera pasiva. Sí, o sea, los problemas económicos no se van a solucionar por probabilidad jugando al chance o a la lotería. Puede ser que la probabilidad me da, por cosas del destino, la posibilidad entre el 0.00000001, que esa sea la solución, posiblemente, ¿cierto? Pero no necesariamente, porque sabemos que la probabilidad es ínfima. Sí, es decir,
por ahí no es la cosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, le estamos colocando en nuestras propias manos la posibilidad de resarcir ese aspecto que tiene que ver con, con nuestra vida presente. Y vuelvo y quiero cerrar con esto. De esta manera, con estas cualidades, vamos a mirarlo más claro aún dentro de 8 días, estoy accediendo a la construcción de un nuevo conocimiento, de una forma de que esto que yo tengo como un conocimiento que me da ya esta capacidad de la lógica formal, cambiarlo y accedo con mis nuevas facultades, porque esto me va permitiendo desarrollar nuevas facultades de crear un conocimiento nuevo. Esto es lo que nos está llamando la antroposofía. A eso nos llama. Por eso un poco mi sorna con que no le preguntes a un antropósofo cuántas conferencias te ha leído, todas las GA de Steiner, pues sí, hay que leérselas las que más podamos, la que nos alcance la fuerza y la vida, pero es cómo vas con tus ejercicios fundamentales. Porque el objetivo es ese. Eso es lo que nos plantea Steiner. Realmente ser un científico espiritual, ser un antropósofo implica justamente poder acceder al conocimiento de una manera nueva. Y ya viene el campo de disciplina donde cada uno realmente quiera operar. La medicina, la educación, la farmacología, la agricultura, ¿qué nuevo puede surgir? Porque no, es también el error que decir, bueno, entonces la pedagogía Waldorf ya Stein nos la dio como dio el curso de pedagogía, el estudio del hombre, y así nos quedamos entonces en 1919 con las indicaciones que dio. Justamente él por eso nunca dio un currículum establecido. Él nos dio bases para descubrir lo que nuevo tiene que venir y estarse anexando de acuerdo a la época, al contexto cultural en que nos estamos moviendo. Bien, vamos entonces a la euritmia. Creo que si no hay más inquietudes o preguntas. Mario, ¿estás por ahí? Sí, ya lo veo. Mario, Aquí por acá estoy. está ya listo. Aquí estoy, Mario, escuchándolo muy atento. Uy, bueno, vamos a Gracias, parar un Mario. ratito. Muchas gracias, maestro. Mario, muchas gracias. Excelente, como siempre. Muy bueno. Entonces nos ponemos de pie, vamos a hacer un ratico de euritmia. Aquí les traigo, no sé si alcanzan a ver, un ejercicio de yo pienso la palabra, que es el ejercicio que a veces hacemos, pero más explicadito. La primera parte tiene que ver con una apertura, la segunda tiene que ver con la garganta, ¿sí? La tercera, los brazos van hasta el corazón, ¿sí? Y de ahí vamos hacia la coronilla esta parte de aquí, y después vamos hacia arriba, hacia el cielo. Entonces, eso lo vamos a hacer ahora. Primero, entonces, vamos a mover los deditos, a caminar hacia adelante, hacia atrás, ¿sí? En las puntas, puntas. Y después en los talones, eso es para que podemos agitar un poquito nuestras manos, ¿sí? Y a la vez que vamos caminando para ir acondicionando nuestro cuerpo. Entonces vamos a hacer un IAO y de ahí arrancamos con el ejercicio, ¿vale? Entonces nos dejamos descolgar, puede ser la cabeza nomás, el tronco. Sentimos nuestros pies y empezamos a subir por esos muslos, por la espina dorsal, seguimos esa columna hasta la frente y hacemos nuestra y unas brinquitos, hacemos y recogemos, ¿bien? Otra vez nos dejamos descolgar, sentimos esos pies, la fuerza que nos impulsa hacia arriba, erguirnos, como cuando éramos niños, columna vertebral, cabeza, y hacemos la O aquí, bien redondita, O, y recogemos. Última vez, ejercicio, vamos a descolgar,
Sentimos esa fuerza de la tierra que nos impulsa. Sentimos que algo nos jala hacia arriba, hacia el cosmos. Por nuestra coronilla pasa esa tierra y coronilla. Quedamos en la y y recogemos. Muy bien. Ahora sí vamos a hacer el ejercicio de yo pienso la palabra. Entonces nos ponemos ya erguidos, como quedamos en posición de I. Estiramos nuestros brazos, vamos a correr más atrás para las piernas. Y este sería, yo pienso la palabra. Pie derecho, abrimos un poco, a la altura de la garganta. Yo hablo. Abrimos el otro pie y bajamos hacia el corazón, nuestras manos. Yo hablé. Pierna derecha más abierta. Hacemos como una X. Yo me busco en el espíritu. Cerramos la pierna izquierda a la altura de la coronilla. Yo me siento en mí mismo. Cerramos las dos piernas, manos cerraditas. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y recogemos. Con cuidado, recogemos, cerramos. Vamos a hacerlo 2 veces más. Yo pienso la palabra. Yo hablo. Yo hablé. Yo me busco en el espíritu. Yo me siento en mí mismo. Yo estoy en el camino hacia el espíritu, hacia mí. Y recogemos con cuidado. Que lo vamos a hacer sin sonido. Bajamos las manos con cuidado. Ponemos las manos en el corazón. A partir de la próxima clase vamos a empezar a hacer ejercicios de orina del corazón. Bueno, muchas gracias. Mario, muchas gracias. Gracias, Mario. ¿Quién nos ayuda a cerrar? Gracias. Ay, ¿qué se me hizo? Hagamos nuestro verso. Mi lugar, luz y claridad. En mi sentir no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.